Buenos días, mi nombre es Sebastián Bravo García y mi compañero es Diego Campo y Steven Amariz. Hoy vamos a estar hablándoles sobre la mitología griega. Tema 1. ¿Qué es la mitología griega? La mitología griega no era solo un conjunto de historias fantásticas, era el pilar cultural, científico y espiritual de la antigua Grecia. A través de sus relatos, los griegos intentaban explicar la existencia humana, el origen del universo, las estaciones del año y los misterios de la cognición humana. No poseían un libro sagrado único, sino una rica tradición oral codificada más tarde por poetas como Hesíodo en su Teogonía y Homero en sus epopeyas. En este universo, lo divino y lo terrenal compartían pasiones, imperfecciones y un destino inevitable. Punto 2. El caos. El origen del universo. Antes de las formas de la luz o el tiempo existía únicamente el caos. El caos no era un dios con forma humana, sino un abismo insondable, un vacío primordial oscuro y desordenado, donde nada existía y todo estaba por nacer. De este vacío sin fondo emergieron de manera espontánea las primeras fuerzas primordiales del cosmos. Gea, la personificación de la tierra, la madre universal y fértil. Tártaro, el abismo oscuro del inframundo. Eros, la fuerza vital de la atracción y el amor que impulsaría la creación. Erebo y Nix, la oscuridad y la noche profunda. Punto número 4. Gea, Urano y los titanes. Sin la ayuda de nadie, Gea engendró Urano, la personificación del cielo estrellado, para que la cubrieran por completo y sirviera de morada a las deidades. De la unión entre la tierra y el cielo nació la primera generación divina. Urano y Gea engendraron a los 12 titanes, como Océano, Hiperión, Rea y Cronos, a los cíclopes gigantes de un solo ojo y a los hecatóniros seres de 100 brazos y 50 cabezas. Sin embargo, Urano aborrecía a sus hijos, deformes, y los encerró en las profundidades de la tierra, dentro de Gea, causándole un dolor insoportable. Punto número 5. Cronos y la profecía. Incapaz de soportar más sufrimiento, Gea forjó una hoz de diamante y conspiró con sus hijos. Solo el más joven y ambicioso de los titanes, Cronos, aceptó el desafío. Cuando Urano descendió para yacer con Gea, Cronos lo emboscó y lo castró, reclamando así el trono del universo. Antes de caer, Urano lanzó una siniestra profecía. Así como Cronos había destronado a su padre, uno de sus propios hijos los destronaría a él. Afectado por la paranoia, Cronos instauró una era de terror. Se casó con su hermana Rea y a medida que sus hijos nacían, Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón se les tragaba enteros para evitar que la profecía se cumpliera. 6. El nacimiento de Zeus. Desesperado por salvar a su último hijo, Rea buscó el consejo de Gea. Viajó en secreto a la isla Creta y dio a luz en una cueva del monte Ida al pequeño Zeus. Para engañar al tirano rey, Rea envolvió una piedra en pañales y se la entregó a Cronos. Ciego por el temor, Cronos devoró la piedra sin sospechar nada. Mientras tanto, el infante Zeus creció oculto, protegido por las ninfas y custodiado por los curetes, quienes chocaban sus escudos para tapar el llanto del bebé. Punto número 7. La titanomaquia. La gran guerra divina. Al alcanzar la madurez, Zeus regresó para cumplir su destino. Con la ayuda de la titaníede Metis, le administró un brebaje a Cronos que lo hizo vomitar, primero la piedra y luego sus hermanos mayores, quienes salieron intactos y sedientos de venganza. Así comenzó la titanomaquia, una devastadora guerra cósmica de 10 años que sacudió la estructura del universo. Los titanes y los titanes, liderados por Cronos desde el monte Otris,
se enfrentaron a los jóvenes dioses desde el monte Olimpo. Zeus liberó a a los cíclopes y Hecatónquiros del Tártaro. En gratitud a los cíclopes le otorgaron a Zeus su arma definitiva, el rayo. Con el poder del rayo y la fuerza brutal de sus aliados, Zeus aplastó a los titanes y los encadenó para siempre en lo más profundo del Tártaro. 8. Conclusión. El nuevo orden divino con la derrota de Cronos, el universo dejó atrás la era del caos y la tiranía, para entrar en la era del orden. Zeus y sus hermanos se repartieron el dominio del mundo. Zeus asumió el gobierno del cielo y se convirtió en el rey absoluto de los dioses. Poseidón tomó el dominio de los mares y los océanos. Hades se convirtió en el señor del inframundo y el reino de los muertos. Y desde lo alto del monte Olimpo la nueva generación de dioses gobernaría el cosmos y moldearía el destino de la humanidad, dando inicio al fascinante panteón que inmortalizó la civilización griega. Muchas gracias por su atención. Bueno, eh, los dioses del Olimpo y los gobernantes de la mitología griega. Desde hace miles de años, la mitología griega ha fascinado al mundo con historias de héroes, monstruos y dioses poderosos. En la cima del monte Olimpo vivían los 12 dioses principales, quienes según los antiguos griegos controlaban la naturaleza, el destino y la vida de los seres humanos. En este documental conoceremos quiénes eran todos esos dioses, cuáles eran sus poderes y por qué siguen siendo importantes en su actualidad. Eh, Iniciamos con el primer dios como principal, que es Zeus. Zeus fue el rey de los dioses del Olimpo y el gobernante del cielo y el trueno. Era hijo de los titanes Cronos y Rea. Según la mitología, derrotó a su padre y liberó a sus hermanos para convertirse en el dios más poderoso. Su símbolo principal era el rayo. La siguiente es Hera. Era, era la reina del Olimpo y la diosa del matrimonio y de la familia. Era hermosa, era hermana y esposa de Zeus. Se la conocía por proteger el matrimonio y por su fuerte carácter. Poseidón era el dios del mar, los terremotos y los caballos, hermano de Zeus y Hades, y gobernaba todos los océanos con su poderoso tridente. Hades. Hades era el dios del inframundo y de los muertos. También era hermano de Zeus y Poseidón, aunque no vivía en el Olimpo, era uno de los dioses más importantes y gobernaba el reino de los fallecidos. Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y los artes. Según el mito, nació de la cabeza de Zeus, era protectora de la ciudad de Atenas y su símbolo era el búho. Ares. Ares era el dios de la guerra, representaba la fuerza, el valor y la violencia de los combates. Era hijo de Zeus y Hera. Afrodita era la diosa del amor, la belleza y el deseo. Era considerada una de las diosas más hermosas del Olimpo y protagonizó muchas historias relacionadas con el amor. Apolo. Apolo era el dios del sol, la música, la medicina, la poesía y las profecías. Era hijo de Zeus y de Leto, y uno de los dioses más admirados por los griegos. Artemisa. Artemisa era la diosa de la casa, la naturaleza y la luna. Era hermana gemela de Apolo y protectora de los animales y de los bosques. Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses. También era el dios del comercio, los viajeros y los ladrones. Era famoso por sus sandalias aladas que le permitían viajar a una gran velocidad. Hefesto. Hefesto era el dios del fuego y de la herrería. Fabricaba las armas y armaduras de los dioses. Era reconocido por su gran habilidad como artesano. Demeter. Demeter era la diosa de la agricultura y las cosechas. Gracias a ella, según los griegos, la tierra producía alimentos y las estaciones del año seguían su ciclo.
Dionisio también es considerado uno de los dioses del Olimpo en muchas versiones de la mitología griega. Era el dios del vino, la vendimia, la celebración, el teatro y la fertilidad. Era hijo de Zeus y de la princesa Semele y se representaba con una corona de hojas de vida, un racimo de uvas o una copa de vino. Enseñó a los seres humanos el cultivo de la vida y la elaboración del vino, y sus festividades dieron origen eh, al teatro griego. Y después de conocer a los dioses, lo siguiente que le hablaremos en este documental será de los héroes y criaturas más famosas. Desde hace 3000 años, Grecia nos contó historias de hombres que se volvieron leyenda, héroes que no tenían superpoderes, tenían algo mejor, valor, astucia y un destino que cumplir. Uno de ellos era Hércules, el más fuerte, incluso el hijo de Zeus. Tuvo que cumplir 12 trabajos imposibles: matar a la hidra, limpiar establos gigantes, robar manzanas de oro. Cada prueba era para pagar sus errores y volverse inmortal. Perseo, lo llamaban el estratega, le dieron una misión imposible, que era cortar la cabeza de Medusa sin mirarla. Hueste usó un escudo como espejo y sandalias aladas. Se volvió el matamonstruos por excelencia. Teseo, el héroe de Ateneas, entró al laberinto del Minotauro con un hilo y salió vivo. Este fue el primer rey que puso orden en su ciudad. Y Aquiles, el mejor guerrero de Grecia, invencible, menos en el talón. Él lideró a los griegos en la guerra más famosa de la historia, la guerra de Troya. Todo empezó por Helena y terminó con un caballo de madera. Fueron 10 años peleando, griegos versus troyanos, y cuando no pudieron entrar a la fuerza, les tocó usar la inteligencia. Fingieron irse y dejaron un caballo gigante de madera. Los troyanos lo metieron y por la noche salieron todos los soldados. Pero el verdadero protagonista fue Odiseo. Tardó 10 años en volver a casa. Se enfrentó a cíclopes, a sirenas que te volvían loco con su canto, y hasta bajo el inframundo. Su historia, la Odisea, es el primer viaje épico de la humanidad. Hablemos de las criaturas, porque los héroes no serían nada sin los monstruos. De hecho, Grecia estaba lleno de ellos. Medusa, esta te convertía en piedra con la mirada. El Minotauro, un hombre con cabeza de toro encerrado en un laberinto. Hidra, serpiente de 9 cabezas, y si le cortabas una, le salían dos. Cerbero, el perro de 3 cabezas que cuida el infierno. Esfinge, te hacía adivinanzas y si fallabas, te comía. Quimera, mitad león, mitad cabra, mitad dragón, puro caos. Pegaso, el caballo alado, símbolo de libertad. Y las sirenas que cantaban tan bonito que hundían barcos. Eran miedos, lecciones y pruebas. Cada monstruo enseñaba algo. Y bueno, aquí estamos, 3000 años después, y seguimos contando las mismas historias. En el cine, en videojuegos, como God of War, en libros como Percy Jackson. Decimos talón de Aquiles, trabajo de Hércules o caballo de Troya. En conclusión, la mitología griega no murió, vive en cada película, en cada videojuego y en cada historia de héroes. Porque al final nos siguen contando lo mismo, que con valor, inteligencia y un poco de ayuda, los dioses hasta lo imposible se puede lograr. Soy Steven y esto fue Héroes y Monstruos de Grecia. Nos vemos en el Olimpo.